Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Erkan Meriç sorprende a todos con una inesperada revelación tras su ruptura con Asal Suba. Hace apenas unas semanas, el mundo del entretenimiento fue sacudido por la noticia de la separación entre Erkan Meriç y Asal Suba, una de las parejas más queridas del panorama televisivo turco. Pero lo que nadie esperaba era que Erkan rompiera su silencio con una confesión tan íntima como reveladora: he comenzado terapia para poder entenderme a mí mismo y sanar esta herida. La relación entre Erkan y Asal fue seguida por millones, quienes admiraban no solo su química en pantalla, sino también la complicidad que demostraban fuera de cámaras. Por eso, su ruptura dejó a muchas de sus seguidoras conmocionadas y con muchas preguntas sin responder. Durante una reciente entrevista concedida a un programa de televisión local, Erkan habló con el corazón en la mano: nunca imaginé que tendría que enfrentarme a esta situación. Pensé que nuestro amor era para siempre, pero a veces, el amor no es suficiente. Según fuentes cercanas al actor, Erkan habría estado atravesando un periodo de ansiedad y tristeza profunda tras la separación. Al parecer, amigos y familiares cercanos le habrían sugerido buscar ayuda profesional. Fue mi hermana quien me dijo: no tienes que enfrentarlo todo solo. Habla con alguien que pueda guiarte. Y así fue como comencé la terapia. Mientras tanto, Asal Suba ha preferido mantenerse alejada del foco mediático. La actriz no ha hecho declaraciones directas sobre el fin de la relación, pero compartió en sus redes una frase que no pasó desapercibida: a veces, dejar ir es un acto de amor más grande que quedarse. Las reacciones de los fans no se hicieron esperar. En redes sociales, muchos han mostrado su apoyo incondicional a Erkan, celebrando su valentía al hablar de su proceso emocional. Erkan nos está enseñando que los hombres también pueden y deben hablar de sus emociones, escribió una usuaria en Twitter. Otra comentó: Asal y Erkan siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones, pero aplaudo su madurez para seguir adelante con respeto. Erkan no ocultó que su camino en la terapia ha sido desafiante, pero también liberador. He aprendido a mirarme con compasión. A veces, nos exigimos tanto que olvidamos que también merecemos descanso, comprensión y paciencia. Cuando el entrevistador le preguntó si había posibilidades de una reconciliación con Asal, Erkan respondió con serenidad: no puedo decir que sí ni que no. En este momento, estoy concentrado en sanarme y entender que necesito realmente. Lo que tenga que pasar, pasará. Estas palabras dejaron entrever que, aunque el amor entre ellos fue genuino, también existía una conciencia clara de que las heridas emocionales deben ser atendidas con responsabilidad. Desde aquel momento, las especulaciones sobre un posible reencuentro han ido en aumento, pero Erkan parece tener claro que su prioridad actual es el crecimiento personal. Poco después de la entrevista, Erkan compartió una imagen en sus redes sociales en la que aparece en un estudio de yoga, acompañado por el mensaje: respirar, sentir, vivir. Un día a la vez. La publicación fue recibida con miles de comentarios positivos, muchos de ellos de personas que también han atravesado rupturas difíciles y han encontrado en el autocuidado una vía hacia la sanación. Los medios turcos no tardaron en hacerse eco de esta nueva etapa en la vida del actor, resaltando su valentía y el ejemplo que está dando al visibilizar la importancia del bienestar emocional, especialmente entre los hombres, quienes a menudo sienten que deben ocultar sus sentimientos por miedo al juicio social. En paralelo, algunos rumores empezaron a circular sobre nuevos proyectos profesionales para ambos actores. Se dice que Asal está en conversaciones para protagonizar una serie dramática en una plataforma internacional, mientras que Erkan habría sido contactado para formar parte de una producción cinematográfica que se filmará en el extranjero. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente estas noticias, los fans ya se muestran entusiasmados por verlos brillar de nuevo, aunque sea por separado. Los caminos que una vez se entrelazaron con fuerza ahora parecen bifurcarse, pero sin resentimientos ni escándalos. Nos amamos mucho, confesó Erkan en un momento de la entrevista. Y quizás por eso, decidimos no hacernos más daño intentando algo que ya no estaba funcionando. Esta madurez ha sido destacada por diversos psicólogos y terapeutas en medios y redes, quienes señalan que romper con dignidad es también una forma de amar. No todas las historias terminan con un final feliz, pero eso no las hace menos valiosas, comentó la terapeuta de parejas de Yılmaz en una columna reciente. Mientras tanto, la base de seguidores de ambos continúa creciendo.
Lejos de dividirse, los fans han encontrado formas de apoyar a sus ídolos individualmente, compartiendo mensajes de aliento, arte creado por ellos mismos y reflexiones sobre lo que significa el amor en tiempos modernos. En uno de sus últimos directos, Erkan respondió a una pregunta de un fan que le pedía un consejo para superar una ruptura: no te juzgues por sentir. Llora si lo necesitas. Escribe. Habla con alguien. Y sobre todo, no olvides que el amor propio también se cultiva con paciencia. Sus palabras resonaron especialmente entre los jóvenes, quienes ven en él no solo a un actor talentoso, sino a una figura que representa sensibilidad y autenticidad en un mundo muchas veces marcado por la superficialidad. Por otro lado, Asal, aunque mucho más reservada, ha compartido pequeños fragmentos de su proceso a través de imágenes, citas y gestos simbólicos. Una de sus publicaciones más comentadas fue una foto de un libro abierto con la frase subrayada: ninguna herida sana si seguimos tocándola. Ese mensaje fue interpretado por muchos como una señal de su determinación por cerrar ciclos, pero también como una muestra de la profundidad con la que está viviendo este proceso. A medida que pasan los días, lo que en un principio fue visto como una pérdida, se ha ido transformando en una oportunidad. Tanto Erkan como Asal están descubriendo nuevas versiones de sí mismos, y en ese camino, están inspirando a otros a mirar sus propias historias con más amor, paciencia y reflexión. No es común que figuras públicas compartan con tanta honestidad sus procesos internos, y quizás por eso, esta historia ha tocado una fibra especial en el público. En un mundo donde se espera que las celebridades mantengan una imagen inquebrantable, ambos han optado por mostrarse humanos, vulnerables, y eso, para muchos, es una forma de coraje aún más admirable. En una reciente aparición en un evento benéfico, Erkan fue ovacionado al subir al escenario. Visiblemente emocionado, agradeció el cariño del público con estas palabras: gracias por estar ahí, incluso cuando no tengo todas las respuestas. Estoy aprendiendo, como todos ustedes. Y eso me hace sentir menos solo. Es evidente que tanto él como Asal están escribiendo nuevos capítulos en sus vidas, llenos de desafíos, pero también de aprendizajes. Lo que comenzó como una ruptura ha dado paso a una narrativa más amplia sobre salud mental, amor propio y la capacidad de reinventarse tras el dolor. Quizás el destino vuelva a cruzar sus caminos. O quizás no. Pero lo que sí es seguro es que ambos están dejando una huella profunda, no solo en la televisión, sino en los corazones de quienes los siguen. Porque al final, más allá de la fama, son dos seres humanos intentando hacer lo mejor que pueden con lo que la vida les ha dado. Y en ese intento, han demostrado que las despedidas también pueden ser un acto de amor. Uno que duele, sí, pero que también libera. Porque a veces, lo más valiente que se puede hacer es dejar ir con gratitud lo que alguna vez fue, y seguir caminando con la esperanza de lo que está por venir. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Dejen en los comentarios qué opinan sobre la decisión de Erkan de acudir a terapia. ¿Ustedes también creen que hablar de las emociones debería ser algo más común entre los hombres? Los leo.